Tenía 22 años cuando me asignaron al 21º Batallón de Infantería, en el estado de Durango. Era marzo de 2007 y llevábamos 2 semanas desmontando sembradíos de amapola en la Sierra de Topia. Aquella tarde recibimos la orden de avanzar 20 kilómetros más al poniente. Un dron había detectado una construcción grande, aparentemente deshabitada en medio de los barrancos. Íbamos 10 hombres al mando de un capitán recién llegado de la capital. Nadie conocía bien el terreno, solo que los senderos se abrían y se cerraban entre pinos y riscos como si los moviera el viento. La caminata comenzó con un silencio extraño. Ni chicharras, ni pájaros. El suelo era negro de humedad y, aun con el sol alto, el aire olía a fogata apagada. Conforme subíamos, entre la neblina tenue apareció una verja de hierro torcida y detrás, una casona de piedra color ocre, con arcos carcomidos y balcones ciegos. Parecía una hacienda colonial empotrada en la ladera, demasiado grande para haber pasado desapercibida en las fotografías aéreas. El capitán levantó el puño, señal de alto. Repartió puestos. 2 francotiradores cubrieron los flancos. A mí y a otro cabo, Zamudio, nos tocó inspeccionar la retaguardia. Mientras esperaba la orden de entrar, repasé la imagen que me había llevado al ejército. Mi padre, veterano de la vieja guardia, diciendo que la primera misión real marca la vida entera. Tenía razón. El portón cedió con un crujido que se tragó la sierra. Las salas interiores estaban desnudas, salvo por montones de tierra amontonados como si alguien hubiese excavado dentro y dejado todo a medias. El polvo flotaba en el aire denso, espeso como ceniza. Al pisarlo sentía que algo se movía debajo, como lombrices. Avanzamos en escuadra por pasillos llenos de humedad. Los muros mostraban símbolos trazados con carbón. Círculos concéntricos, atravesados por flechas, números invertidos, cruces sin Cristo. Uno de los tenientes murmuró que aquello se parecía a la brujería que había visto en Guerrero, aunque añadió que allá al menos olía a copal. Aquí olía a drenaje frío. Llegamos a un corredor más ancho que desembocaba en un patio interior. El suelo era un mosaico de azulejo verde oscuro, y en medio sobresalía un pozo sin brocal. Parecía seco, pero la piedra en torno estaba mojada. Me incliné para escuchar si corría agua. Desde el fondo subió un murmullo leve, como eco de voces femeninas cantando un salmo sin letra. Retrocedí de golpe. No tenía radio para reportar. Mi lengua se quedó pegada al paladar. El capitán ordenó revisar cada habitación que rodeaba el patio. Al entrar en la primera sentí que la temperatura bajaba. Mi aliento se volvió vaho. En la pared del fondo, una cruz invertida hecha con huesos de animales colgaba clavada con alambres. Alrededor, veladoras gastadas yacían volcadas, en círculos concéntricos. Un sudor helado me recorrió la nuca. Eché un vistazo a Zamudio, que tientas formaba un crucifijo con los dedos sin que el capitán lo notara. Segunda habitación, un cuarto de techos altos, ventanales cegados con tablones. Sobre el piso había reliquias militares, gorras, placas, cantimploras, todas corroídas por óxido. Entre ellas distinguí un uniforme de campaña modelo 2002, idéntico al mío, doblado con cuidado encima de una silla de madera. No pude evitar imaginar el cuerpo que lo llevó puesto, quizá un compañero desconocido. Tercera habitación, la biblioteca. Los libreros estaban vacíos, excepto por un álbum de fotos empolvado en el atril. Pasé las páginas, retratos en blanco y negro de mujeres con rebozo ante el mismo pozo del patio, siempre de noche, siempre con el rostro borroso. Una anotación a lápiz se repetía al pie de cada imagen. Ellas guardan la siembra. Al tocar la última página sentí el papel caliente, como si hubiera estado cercano a una fogata recién apagada. Fue entonces cuando se oyó el primer grito. Provenía del pasillo y llevaba nombre propio. Martínez. Corrimos. Lo encontramos, apoyado contra la pared, pálido, el fusil en el suelo. Balbuceaba que había visto a una mujer cruzar la puerta y desvanecerse. El capitán quiso sacarlo del lugar,
pero al intentar incorporarlo, la mirada de Martínez se clavó en el vacío del techo y comenzó a convulsionar sin soltar un solo quejido, como si alguien tirara de sus hilos desde arriba. Lo arrastramos fuera de la casa. El sol se había escondido sin aviso, un eclipse gris que borró el último rastro de azul del cielo. La neblina bajó espesa, obligándonos a encender linternas. Al enfocarlas sobre la fachada, vimos 3 siluetas femeninas recortadas en el umbral. Rebozos negros, manos delgadas, pies descalzos. No se movían ni parecían respirar. La luz las atravesaba sin dar forma definitiva, como si su carne estuviera hecha de humo. El capitán alzó el fusil, pero Zamudio lo sujetó por el brazo y musitó que aquello no se podía enfrentar con plomo. Hubo un segundo de duda. Después, la lógica militar sufrió un cortocircuito colectivo. Nadie disparó. Las figuras se giraron al unísono y se adentraron en la oscuridad del interior, flotando a un palmo del piso. Entonces el pozo del patio empezó a resonar como tambor dentro de nuestras cabezas. Vacío, 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 repetía, sin tono ni idioma. La retirada fue caótica. Tratábamos de cargar a Martínez, pero sus botas parecían pegadas al suelo. Cada paso costaba un abismo. Cuando por fin alcanzamos la verja, sentí un soplo gélido tras la oreja y escuché un susurro nítido que dijo mi rango y mis 2 apellidos. Me di vuelta. El camino atrás estaba vacío, salvo por la puerta abierta de la hacienda que se cerró lentamente por sí misma, sin manos que la empujaran. Nos reagrupamos en claro de pinos a 500 metros. Martínez dormía con los ojos abiertos, un hilo de sangre seca en la comisura del labio. El capitán encendió un cigarro temblándole la llama del encendedor. Nadie preguntó si regresaríamos. La radio chisporroteó, pero solo devolvía ruido blanco. En medio del silencio, se coló una melodía infantil, guitarra desafinada, la misma que mi madre tarareaba cuando yo era niño. Casi tiró el casco. El capitán gritó, «¡Apáguenla!», pensando que era una broma, pero las pilas estaban fuera del aparato. No esperamos a la madrugada. Descendimos sin formación por la vereda hasta el punto donde nos esperaba el camión. Táctico. El motor tosió 2 veces antes de encender y al hacerlo, las luces delanteras iluminaron el camino de tierra. Allí, a la derecha, vimos huellas de pies descalzos marcadas sobre el lodo fresco, como si hubiesen bajado corriendo detrás de nosotros. Ninguna medía más de 20 centímetros. Ya en la base, el capitán redactó un informe breve. Instalación abandonada, sin hallazgos de narcocultivo. Un elemento sufre crisis nerviosa. Recomiendo cerrar zona con perímetro y esperar reconocimiento aéreo. Fue lo último que supe oficialmente de aquella misión. Zamudio y yo fuimos trasladados a otra compañía en Chihuahua. Martínez ingresó al hospital militar con pronóstico reservado y jamás volvió a filas. Las noches siguientes trajeron la consecuencia que temía. Me acostaba, cerraba los ojos y la respiración se me agolpaba en el pecho. Veía la puerta de la hacienda abriéndose en la penumbra. Percibía el olor a hueso húmedo y escuchaba la voz que me nombraba. Una madrugada desperté empapado. En la camilla al lado, Zamudio también se agitaba, murmurando el mismo salmo sin letra que yo había escuchado en el pozo. Solicité licencia temporal alegando agotamiento extremo. De vuelta en mi pueblo, a cientos de kilómetros, creí que el aire distinto y el ruido de los carros romperían el hechizo. Pero cada vez que paso cerca de una casa antigua siento el estómago cerrarse. De pronto imagino que detrás de la puerta, en la penumbra, me esperan 3 figuras sin rostro, cuidando una siembra que nunca vimos, dispuestas a recordar mi nombre por toda la eternidad. No he encontrado explicación oficial ni extraoficial. Solo guardo el álbum de fotos que logré sacar sin que nadie notara, escondido bajo los tablones de mi cama. A veces, contra todo instinto, lo abro. Las imágenes siguen ahí, pero ahora las mujeres con rebozo muestran algo que antes no vi. Detrás de ellas, casi imperceptible, se alza la silueta de un soldado con uniforme modelo 2002. Su cara está borrosa, pero el parche con el apellido
Se distingue si la luz le pega de cierto ángulo, dice Martínez. Cada vez que leo ese nombre, el papel se calienta y el canto del pozo vuelve a brotar de la nada, repitiendo la misma palabra: vacío, vacío, vacío. Entonces cierro el álbum y rezo a un Dios que no sé si escucha, porque sé que mientras yo siga recordando, ellas seguirán custodiando algo que jamás debimos despertar. Nunca me ha costado dormir durante los despliegues, pero todavía hay noches, como esta en la que escribo, en las que cierro los ojos y siento de nuevo aquel calor sofocante, el olor agrio del sudor mezclado con grasa de fusil y el murmullo de la selva que rodeaba la base avanzada, Alfa, perdida en la frontera sur de México. Todo ocurrió en 2019, cuando formaba parte de un pelotón de operaciones de interdicción. Yo era cabo de infantería y llevaba 7 años de servicio, suficientes para haber visto emboscadas, ráfagas inesperadas y los estragos de la malaria. Pero nada podía prepararme para lo que se presentó aquella noche en la que descubrimos que la rutina militar, tan exacta como el tic-tac de un reloj, puede romperse por algo que no obedece a las leyes que conocemos. La base era poco más que un rectángulo de barracones de lámina y trincheras cavadas a prisa, rodeado de alambre, de púas y faros alimentados por un generador diésel que fallaba cuando la humedad subía. Habíamos llegado hacía 3 semanas, asignados a impedir el paso de cargamentos de armas que, según inteligencia, cruzaban de Guatemala a los pueblos del norte. El protocolo imponía un relevo de guardia a las 21:00 en punto. Se formaba la línea, se contaban los efectivos, se revisaban los cargadores, nada fuera de lo ordinario, salvo que aquel 17 de septiembre la selva estaba callada de un modo inquietante. Ni grillos, ni monos aulladores, ni los aleteos de los murciélagos que solían rozar la luz de los reflectores. Cuando el sargento primero, Molina, comenzó el pase de lista, algo le hizo fruncir el ceño. Recorrió los rostros con la linterna, murmuró un número en voz baja y repitió la cuenta con los dedos. Sin mirar su tabla, exclamó: «Somos 14, no 15». Sin embargo, al apuntarnos con la lámpara contó de nuevo y dijo: «No, estamos 15». Nadie entendía su confusión. Todos nos sentíamos igual de desconcertados. De pronto levantó la voz: «¿Quién se cambió de turno sin autorización? Identifíquese». Nadie respondió. Fue entonces cuando mi atención se detuvo en el soldado al final de la fila. Tenía el uniforme impecable, botas lustrosas a pesar del lodo. Llevaba el casco bajo el brazo y la mirada fija al frente, pero la cara no me resultaba familiar. Y en una compañía de apenas 14 hombres conoces hasta la forma de parpadear de tu compañero. Quise hablar, señalarlo, pero mi voz se atoró en la garganta. El extraño parecía pegarse a la penumbra, como si la luz se negara a delinearlo con claridad. Molina se acercó, le pidió nombre y matrícula. Silencio. Dio un paso más, intentó ponerle la mano en el hombro, y el soldado retrocedió con una fluidez que me heló la piel, como si se deslizara. De golpe giró y caminó hacia los barracones, justo al borde donde los faros hacían un halo tosco. No corrió, simplemente se internó en la zona menos iluminada y se desvaneció, tragado por la oscuridad. Molina ordenó una búsqueda inmediata. Suboficiales y tropa nos desplegamos con linternas y visores térmicos. Revisamos cada litera, cada caja de municiones hasta las letrinas de campamento. No había ni rastro de él. Nadie había entrado ni salido. El cerco de alambre estaba intacto y la puerta principal seguía bajo el foco de la cámara 03. Decidimos entonces verificar las grabaciones. Lo que vimos me hizo sentir un puñetazo de hielo en el estómago. La cámara mostraba claramente el relevo, la fila recta de 14 soldados, yo incluido, y al sargento contando con expresión confundida, hablando al aire, tocando un hombro, inexistente que en el video era solo vacío. No había soldado número 15 en la cinta.
Y sin embargo, todos recordábamos su rostro impreciso, sus botas sin mancha, el casco bajo el brazo. La explicación oficial fue un malentendido por cansancio. Se archivó sin más. Aún así, algo se quebró en la dinámica de la compañía. Las noches siguientes, el silencio de la selva se transformó en un zumbido angustiante. Durante mi turno de 01C a 0 a 03.0, empecé a sentir que alguien se paraba junto a mí en la línea de sacos de arena, respirando al mismo ritmo, como si replicara cada movimiento con un segundo de retraso. Giraba la cabeza y solo veía la fronda mojada mecerse con el viento caliente. Otros compañeros murmuraban lo mismo al amanecer. Siento que me vigilan desde la trinchera vacía de la izquierda. Vi un uniforme entre los árboles, pero no distinguí la cara. Nadie lo escribió en el parte, porque nadie quería quedar como un paranoico. Una semana después, el soldado explorador Méndez se perdió en una patrulla diurna. Era el mejor rastreador del pelotón. La selva parecía tragárselo sin dejar huella, aunque los perros marcaron olor cerca del río. Fangoso. Al anochecer regresó solo, cubierto de barro hasta el cuello. Lo encontramos sentado en la escalera del puesto de mando, mirándonos con ojos como brasas apagadas. Cuando intentamos hablarle, apenas murmuró. No era humano, no tenía sombra. Esa frase fue todo lo que dijo antes de desplomarse con fiebre. En la enfermería deliró 48 horas y después despertó sin recordar nada. Jamás volvió a patrullar de noche. Las coincidencias se acumularon con rapidez. El generador fallaba justo a las 21:00. Las luminarias se apagaban y se encendían como si alguien caminara frente a ellas. Cada vez que repasábamos el rol de guardia, la cifra total salía mal escrita en la pizarra. Aparecía un 15 tachado y corregido una y otra vez, aunque nadie admitía haberlo escrito. Una madrugada escuché pasos en el techo de mi barraca, lámina doblándose bajo peso, y pensé que era un mapache. Al apuntar mi linterna vi botas militares cruzando el borde y desapareciendo, sin cuerpo que las sujetara. El miedo, esa palabra que pocos soldados aceptan pronunciar, comenzó a desordenar la disciplina. Uno de los artilleros se negó a quedarse, solo en la casamata. Otro fingió un esguince para evadir el turno de noche. Yo mismo pedí relleno de café triple, convencido de que si cerraba los ojos un instante sentiría el aliento de ese intruso susurrar mi nombre. Fue entonces cuando el capitán Salcedo, recién llegado para una inspección, decidió hacer un recuento completo de personal con luz de día. Ordenó despojarnos de cascos y chalecos, formar en círculo y decir en voz alta nombre y matrícula. Cuando me tocó, vi al resto responder con timidez como si temieran que en cualquier momento surgiera la voz número 15. Nadie se presentó fuera de la lista oficial. Sin embargo, cuando revisaron las fotos tomadas para respaldar el acto administrativo, aparecíamos 15 hombres. El capitán, incrédulo, nos mostró la pantalla. Había un rostro borroso entre los cabos López y Vargas, con la piel pálida y los ojos tan negros que parecían agujeros en la imagen. López juró que estaba pegado a Vargas y que nadie se coló. Vargas aseguró que en su costado solo había aire. Aún así, allí estaba esa presencia, como un negativo mal revelado que insistía en insertarse en nuestra realidad. Aquella misma noche, perdimos la comunicación radial de corto alcance. Las baterías se descargaron simultáneamente, algo imposible, según el técnico de transmisiones. Entre la oscuridad y la humedad, el zumbido de la selva volvió a apagarse. Parecía que el viento mismo se había detenido. A las 00:07, mientras inspeccionaba el perímetro con visión nocturna, vi una silueta apostada en la torre de observación norte. Una silueta inmóvil, casco en mano. Creí que era el soldado Gerardo en su turno, así que pregunté por radio. Gerardo, confirma posición en torre norte. Nada. Al apuntar la mira térmica, la figura no emitía el más mínimo calor. Un escalofrío me recorrió la espalda. Apagué el visor, parpadeé, volví a encenderlo. La silueta seguía, allí, carente de temperatura como un hueco de frío absoluto.
Y entonces levantó la cabeza. Vi la mancha oscura donde debían estar los ojos, y dio un paso hacia adelante. Pensé que caería desde los 6 metros de altura, pero simplemente se difuminó en partículas negras antes de tocar el vacío. Algo en mi mente se partió. Corrí hasta la torre. Encontré los peldaños secos, sin huellas, sin polvo movido. El lugar olía a ozono, como si hubiera caído un rayo. Bajé temblando y escuché un ruido detrás del almacén de intendencia. Siguiendo el sonido me topé con un casco reglamentario, pulcro, como recién pulido. Dentro, anotado con marcador, había un nombre: S.L. Méndez A. El rastreador que nunca volvió a ser el mismo. Él juró no haber extraviado su casco. A la mañana siguiente el capitán recibió órdenes de replegar la base. El informe oficial citaba condiciones operativas adversas por terreno y clima. No mencionaba al número 15, ni las fallas eléctricas, ni las fotografías imposibles. Empacamos en silencio. Mientras desmontaba mi catre, encontré debajo de la colchoneta un gafete manchado sin fotografía, solo la matrícula 0774515. El sufijo 15 me hizo vacilar. Se lo entregué a Molina, quien lo metió en una bolsa sellada y prometió reportarlo. Nunca supe si lo hizo. El convoy partió al amanecer, dejando las trincheras medio cubiertas de lodo. Cuando el último camión cruzó la puerta, escuché un chasquido metálico en la torre norte, como botas cuadrándose. Miré por la rendija de la lona y vi una figura solitaria de pie sobre los sacos, casco bajo el brazo, uniforme recién planchado, observándonos marchar. Nadie más pareció notarla. No intenté avisar. Sabía que la cámara no captaría nada. Sentí un peso en el pecho, mezcla de alivio por irme y terror de entender que aquello no pertenecía a un lugar, sino a nosotros, a las rutinas y los momentos en que la disciplina deja huecos por donde se cuelan cosas que no deberían existir. Ingresé al ejército mexicano a finales de 2018, cuando la crisis de violencia en el occidente del país obligaba a reforzar hasta los destacamentos más olvidados. Después del adiestramiento básico me destinaron a la base aérea Militar 12, un complejo semiactivo en las laderas boscosas del Nevado de Colima. Allí, entre hangares corroídos por la humedad y pistas agrietadas, se amontonaban fuselajes oxidados de aeronaves descontinuadas. Nadie se ocupaba de ellos, pero en los pasillos del alojamiento se contaban historias sobre luces que corrían por los parabrisas y voces que salían de las cabinas rotas cuando el viento subía desde el valle. Las guardias nocturnas eran el bautismo real de los recién llegados. La rutina marcaba relevos de 2 horas. Se patrullaba el perímetro, se revisaban candados y se reportaba cualquier movimiento. En teoría resultaba sencillo. Sin embargo, el ambiente cargado de neblina húmeda y la resonancia metálica del interior de los hangares perturbaba incluso a los veteranos. A mí me asignaron como compañero a César Vargas. Todos lo llamaban Pitufo, porque a pesar de medir casi 1,90 m, tartamudeaba en cuanto se ponía nervioso. Nos tocaba cubrir el turno de 03.00 a 0500 en el depósito de municiones que colindaba con el llamado Cementerio de Pájaros, una plancha de concreto donde descansaban los restos de aviones abatidos durante ejercicios de los 72 noches. Antes el cabo Hurtado y el soldado Gálvez, apodados Nano y Lechuga, salieron corriendo de ese mismo puesto. Alcancé a verlos cuando los subieron a la camioneta de sanidad. Tenían la mirada fija, como si algo se hubiese quedado adherido a las pupilas. Nunca volvieron a formar con la compañía. El capitán dijo que habían sufrido una intoxicación por solventes, versión que nadie creyó porque el depósito permanecía cerrado con doble sello. Aquella imagen de 2 hombres robustos convertidos en espectros andantes se me quedó pegada a la espalda como una costra fría. La madrugada del 6 de febrero arrecia un viento cortante. Al recibir el fusil FX-05 escuché, sin querer, al sargento Méndez murmurar que los turnos del horario muerto siempre terminaban mal.
Creí que deseaba asustarnos. Salimos de formación, cruzamos la plancha húmeda y nos internamos en el sendero que llevaba al polvorín. Cada paso sobre la grava resonaba con un eco distinto, como si el suelo golpeara desde dentro. Al llegar, activé la linterna táctica y comprobé cerrojos y candados. Todo estaba tal cual lo registraba el libro de novedades. Aún así, el aire olía a tierra recién abierta y a diésel viejo. Los primeros 40 minutos transcurrieron lentos. Pitufo tarareaba en voz baja para mantenerse despierto. Su silbido se mezclaba con un silente zumbido eléctrico que parecía colarse desde la subestación. De pronto el radio portátil emitió un chasquido seco y se apagó, pese a que lo habíamos recibido con baterías recién cargadas. El silencio posterior fue tan absoluto que el zumbido que antes molestaba se convirtió en una ausencia insoportable. Sentí los latidos en los oídos y con ellos algo más, un ruido húmedo, parecido al de un trapo que se escurre. Provenía del interior del cementerio de pájaros. Me asomé entre las rejas que separaban nuestro puesto del campo de fuselajes. La neblina anidaba entre las alas torcidas, iluminada por la media luna. Entonces los vi. Eran figuras menudas, no más altas que un niño de 5 años, pero desproporcionadas. Brazos demasiado largos, cráneos lisos, piel tirante y grisácea, como cuero reseco. Avanzaban agazapadas, dando pequeños saltos inquietos, y sus extremidades dejaban surcos brillantes sobre el concreto mojado. Conté 5. Detrás de ellas, erguido entre los restos de un viejo T-33, emergió algo más grande, una silueta que apoyaba el peso en las patas posteriores arqueadas, cubiertas de un pelaje negro que le llegaba a las rodillas. El torso era humanoide, mas la cabeza tenía cuernos retorcidos y hocico chato. Alzó un brazo nervudo y, sin emitir sonido, indicó a las criaturas que se dispersaran. Quise alertar a Pitufo, pero me descubrí incapaz de mover la lengua. El fusil pesaba como si estuviera lleno de plomo. La presión sobre el pecho era tal que cada inhalación dolía. Solo cuando aquel ser giró la cabeza y dejó que la luz de la luna delineara sus rasgos, ojos hundidos que parecían tragarse la claridad, sentí un temblor recorrerme la espalda y el hechizo se quebró. Pegué la espalda al muro y respiré con fuerza. La linterna cayó y rodó sobre el polvo. El chorro de luz rebotó contra un ala perforada y me devolvió una ráfaga de chispas blancas. Pitufo seguía apoyado en el muro, dormido, como si alguien le hubiese arrancado la batería interna. Lo zarandeé sin éxito. Sus ojos se movían bajo los párpados, atrapado en un sueño áspero. Del otro lado del cerco, los seres diminutos avanzaban hacia nosotros. Sus pies descalzos chapoteaban con un ritmo irregular, un golpeteo viscoso que se grabó en mi memoria. El de los cuernos los observaba con calma bovina, balanceándose. La cola golpeaba el fuselaje corroído y arrancaba astillas de metal oxidado que caían como escamas. Mi mente gritaba órdenes que el cuerpo solo obedecía a medias. Incliné el fusil, quité el seguro y apunté. El disparador parecía soldado. Apreté con toda la fuerza y no se movió. En el instante exacto sentí un aliento helado en la nuca, como si alguien soplara desde adentro de mi casco. Recogí la linterna del suelo y la apunté a los seres. No tenían ojos visibles. En su cabeza lisa solo se marcaban 2 hendiduras verticales que se abrían y cerraban como branquias. Levantaron los brazos y en sus manos descarnadas se agitaban uñas largas, amarillentas. Di un paso atrás, tropecé con el borde de un cajón de munición y caí sentado. El golpe despertó a Pitufo. Sus ojos abiertos de golpe mostraron un terror puro, idéntico al que yo sentía. Sin que mediara palabra, me ayudó a levantarme. La linterna alumbró otra vez el campo y descubrimos que las figuras se habían detenido. Nos observaban inclinando las cabezas, sincronizadas como aves carroñeras. Entonces el ser cornudo emitió un silbido bajo que se mezcló con el rugido del viento. Las criaturas corrieron hacia él y se escabulleron entre los fuselajes, perdiéndose.
En la bruma, el de cuernos alzó la mano y la cerró sobre el aire, señal inequívoca de amenaza. Después giró y se fundió con la oscuridad más allá de la pista. La linterna chisporroteó y se apagó. Recuperamos la movilidad de golpe. Pitufo soltó un grito contenido que sonó como un jadeo, y ambos emprendimos la carrera de regreso, sin vueltas, sin comprobar nada. Corrimos hasta que el claror anaranjado de los focos perimetrales nos cerró la garganta con su resplandor. A las 0501 hicimos alto frente al puesto de mando. El subteniente de servicio nos amonestó por llegar sudados y sin radio, pero no dijo más al ver nuestras caras. Un médico tomó mi pulso, 130 latidos por minuto. A Pitufo lo llevaron directo a la enfermería luego de que confesara, con temblor en la voz, haber visto monos sin ojos igual que en su pesadilla. Esa palabra, pesadilla, fue la línea oficial con la que archivaron el incidente. El capitán redactó un informe escueto. Alteración del sueño por agotamiento. Operativo. Equipo dañado sin evidencia de sabotaje. La prensa nunca supo nada. Durante las semanas siguientes el depósito permaneció clausurado. Un contingente de ingenieros vino de la capital, instaló cámaras térmicas y reflectores, y se marchó 2 días después. Nadie volvió a programar guardias en el cementerio de pájaros. Aún así, los reclutas decían escuchar, cerca, del alba, pasos pequeños y un silbido grave que recorría los pasillos como un eco sin boca. Cada vez que el viento descendía cargado de ceniza del volcán, la alarma de movimiento se disparaba y los reflectores se encendían apuntando al hangar, vacío. Yo lo observaba desde la barrera de sacos, con el fusil asegurado y las manos sudorosas, recordando las hendiduras que se abrían y cerraban en aquellas caras sin ojos. Solicité traslado en abril. Me lo aprobaron, mas antes de partir fui a despedirme de Pitufo. Seguía en la enfermería, sentado junto a la ventana mirando el bosque. No hablaba. Garabateaba dibujos en un cuaderno. Aviones rotos, manchas negras, figuras pequeñas y, al fondo, una sombra con patas curvadas. Le estreché la mano. Estaba fría, como la madrugada en que todo ocurrió. Al salir, el cabo de sanidad me comentó que Vargas despertaba cada noche a las 03:17 gritando el mismo número, 7. Pensé en los 5 seres menudos, en el cornudo y en nosotros 2, 7 en total. Hoy, lejos de la base, el sueño me traiciona con el mismo paisaje gris. Oigo el golpeteo húmedo y el silbido bajo, y despierto empapado antes de que la linterna se apague. Cada mañana anoto la hora exacta en el cuaderno. Siempre 03:17. El médico militar me receta calmantes y anota trastorno de estrés postraumático. Pero yo sé la verdad. En el turno de las sombras, entregamos la vigilia a algo que había estado esperando décadas entre las ruinas. No rehúso contarlo porque me alivia pensar que, al hacerlo, alguien más tendrá los ojos abiertos cuando llegue la hora en que las pequeñas huellas comiencen a aparecer otra vez sobre el concreto, frío. La brecha. Me llamo Román Galindo y aún cargo con una sombra que ningún exorcismo militar ha podido disipar. Era mayo de 2003 cuando mi sección, 18 hombres de la 42ª zona, recibió la orden de custodiar un radar recién instalado en la Sierra del Alto Grijalba, cerca de un cañón tan escarpado que los mapas lo marcan con un simple trazo rojo y la palabra brecha. El destacamento principal operaba varios kilómetros adentro, sobre una meseta cubierta de neblina perpetua. Nosotros éramos el anillo exterior, un campamento discreto a casi 1 hora del caserío más cercano, el Paraíso, que en realidad tenía poco de idílico. 10 casas de madera, una tienda y un cementerio improvisado junto al río. La primera semana pasó sin sobresaltos. Montábamos guardia en turnos de 4 horas, llevando la cuenta de las humaredas de los rancheros y los ruidos de los coatíes que bajaban al arroyo. A medianoche el monte se quedaba tan quieto que podías oír cómo quemaban los carbones en la estufa del puesto de mando.
El 18 de mayo me tocó vigilar el sector norte con el cabo Montes. Habíamos clavado nuestros catres junto a una trinchera baja de costales sobre un claro ligeramente inclinado hacia el barranco. A las 2 de la mañana, cuando el generador estaba en silencio y solo quedaba el zumbido lejano del radar, escuché algo que no correspondía al bosque. Risas finas, rápidas, como si un grupo de críos jugara al escondite justo detrás de las guarniciones. Me incorporé y apunté la linterna hacia la arboleda. Los haces de luz rebotaron sobre hojarasca húmeda y troncos retorcidos. Nada más. Montes se desperezó, molesto por mi brusquedad, pero pronto también él oyó aquel coro infantil. Las risas pasaban de un extremo a otro del perímetro, demasiado ágiles para pies desnudos sobre lodo. Nos miramos sin decir nada. Un simple gesto de cabeza bastó para trazar la decisión. No dejaríamos el terraplén. El reglamento lo especifica con frialdad. No te alejes, no investigues, reporta. Pero la curiosidad punza más que la orden, y di 2 pasos cuesta abajo antes de sentir la mano dura de Montes aferrando mi hombrera. No saques la pieza del tablero, masculló. Frase que en nuestro argot significa que el peligro quiere que te adelantes. El reflejo de sus pupilas me hizo tragar saliva. Volví a mi puesto, fingiendo disciplina. Amaneció sin más señales, salvo unas huellas menudas, semicirculares, impresas entre los helechos. No eran pisadas humanas ni de animal conocido. Parecían la mitad posterior de una pezuña y, sin embargo, terminaban en 3 surcos finísimos. Las marcamos con estacas y pasamos el dato al capitán Lara cuando regresó del destacamento interior. Su única reacción fue ordenar que nadie rompiera el cerco y que a partir de esa noche montáramos guardia de a 3. El 21 de mayo llegó una ventisca prematura, niebla tupida que borraba los contornos a pocos metros. Esa madrugada compartí turno con Salas y un soldado recién transferido, Medina, muchacho de Veracruz con mirada de perro fiel. A eso de la 1, entre la bruma, reapareció el eco de las risas, ahora más cercanas, casi dentro del campamento. No eran carcajadas alegres, vibraban con una tonalidad metálica, como si los pulmones que las producían estuvieran llenos de polvo. Salas mascó un rezo que se perdió en el viento. De pronto, Medina dio un paso en falso. Lo vimos descender por la pendiente como si lo arrastraran cabellos invisibles, sin soltar un quejido, hasta desaparecer en la leche espesa del barranco. Alumbramos con los 3 focos, gritamos su nombre, nada respondió, solo el batir de alas de algún pájaro que huyó aterrado. El parte oficial diría más tarde que Medina cayó por terreno resbaloso, hecho tristemente común en la sierra. Pero, nosotros, los que vimos la escena, sabemos que el terreno estaba seco a aquella hora y que nadie resbala en vertical como un muñeco sin voluntad. El capitán ordenó búsqueda al alba. Encontramos su fusil, su mochila y un rastro de hendiduras, semicirculares que se internaba en la jungla para difuminarse de golpe, como si lo hubiesen alzado en vilo. Ni un hilo de sangre, ni un trozo de tela rasgada. Solo un silencio cruel que parecía esperar nuestra próxima decisión. Ese día cavamos una fosa simbólica y pusimos la cantimplora de Medina a modo de cruz. Cada hombre dejó algo del bolsillo, una semilla, un mechón, una medalla, porque en la sierra los muertos sin nombre se quedan pegados a los vivos. Al atardecer, la niebla regresó más densa y la temperatura bajó hasta calar los huesos. Ordené duplicar la ronda, mas el miedo bloquea los sentidos igual que el sueño. Pasadas las 3, sentí un tirón en la lona de mi tienda. Abrí los ojos y vi cómo la tela se abultaba por dentro, como si dedos diminutos acariciaran el nylon desde fuera. Contuve la respiración. Los dedos recorrían los costados, buscando la cremallera, murmurando risitas apenas audibles. Recordé la admonición de Montes y apreté mi rifle sin moverme. Los dedos cesaron. Luego una presión insistente se plantó justo sobre mi pecho, separada por apenas 1 milímetro de lona. Era una mano infantil, la palma entera marcada contra mi corazón. Su calor atravesaba la tela.
Quise gritar, pero solo salió un gorgoteo seco. Cerré los párpados. Las risas se alejaron y el contacto desapareció. Al amanecer salí temblando. El campamento olía a ozono, a tierra removida. Cada tienda presentaba la misma huella abierta, 5 dedos pequeños marcados en la lona, como si un jardín de niños hubiese revisado nuestro equipo durante la noche. Nadie habló. El capitán, pálido, se encerró en el galpón de comunicaciones para exigir evacuación inmediata. La orden tardó 2 días en llegar, tiempo eterno. Montamos parapetos de luz, con bengalas, focos y todo químico lumínico disponible. Funcionó la primera noche. La segunda, las luces se apagaron una a una, sin que las baterías mostraran descarga. El 24 de mayo, antes del alba, escuchamos un estallido hueco en la armería. Corrimos. El cabo Montes yacía en el suelo, su casco, asentado a un costado, los ojos muy abiertos. No había sangre ni señal de combate, solo la expresión de alguien sorprendido por algo inimaginable. Sobre su pecho, la misma huella de mano desaparecía lentamente, como si la piel la absorbiera. Esa marca fue la confirmación que necesitaban en el alto mando. La extracción se volvió prioridad, y a las 3 horas sobrevolaban Black Hawks, levantando tierra, hierba y un hedor dulzón que subía del río. Nunca reportaron hostiles, nunca investigaron las huellas, nunca recuperaron a Medina. A mí me dieron licencia psicológica y un expediente sellado. Han pasado más de 20 años y cada noche, a las 2 en punto, oigo aquellas risas danzando en las paredes. No he vuelto a Chiapas, pero sé que eso que se esconde en la brecha todavía vigila los claros donde dejamos a los nuestros. Sé, también, que no eran niños. Los niños no dejan huellas de pezuña, ni conocen el camino exacto a tu pecho. Por eso escribo esto. Para que alguien, algún día, sepa que existe un punto en el mapa donde la inocencia es un disfraz y la selva juega con los soldados como piezas, fatigadas de un tablero que nunca muestra el final. Si alguna vez escuchas risas a medianoche entre los helechos, no mires, no avances, y sobre todo, no olvides que hay presencias que no buscan matarte, solo quieren que te alejes, dejes tu guardia, y les entregues tu sueño para siempre, siempre. Frecuencia maldita. No sé en qué punto de mi carrera dejé de temerle a las balas y empecé a temerle a lo que no se ve. Serví como operador de transmisiones en una compañía de infantería de marina destacada en la Sierra de Sonora durante 2018, un año que nadie menciona en los reportes oficiales, aunque todavía pesa sobre quienes estuvimos allí. Nuestra base temporal, levantada con contenedores oxidados y cercas de concertina, se encontraba a 30 kilómetros de cualquier traza de civilización. Un puesto de observación que en realidad fungía como tapón contra las rutas clandestinas que los cárteles abrían entre los cerros. En aquel desierto los atardeceres ardían como un horno y las noches caían heladas y silenciosas. El viento arrastraba polvo fino que se colaba en los pulmones, en el instrumental y en los sueños. Yo estaba a cargo del radio Harris de largo alcance. Pasaba las madrugadas sentado bajo una lona mugrienta, los audífonos apretados contra los oídos, copiando clave tras clave. Aquello parecía rutina hasta la madrugada del 15 de agosto, cuando llegó una señal que no figuraba en ninguno de nuestros listados de frecuencia. Entró como un susurro entre la estática, un tono de socorro militar antiguo. El viejo formato que se dejó de usar en 2005 cuando se modernizaron los sistemas criptográficos. Lo primero que hice fue confirmar que no fuera un rebote extraño desde otra región, pero la portadora provenía de menos de 20 kilómetros según el equipo de dirección. Lo segundo fue revisar la identificación. Unidad Delta 23 solicitando apoyo inmediato. Busqué esa designación en la base de datos táctica y apareció con un rectángulo rojo. Unidad desactivada tras un enfrentamiento en 2006 al oeste de Hermosillo, todos sus integrantes dados por muertos. Informé al capitán,
de guardia. Nadie quiso asumir un error de aparato. En su lugar se decidió verificar. A las 0400, antes de que el cielo empezara a clarear, partimos 2 vehículos Humvee con 9 hombres cada uno, yo incluido, para operar la radio. Condujimos por brechas serpenteantes marcadas apenas por huellas de neumático viejo. El aire olía a jarilla machacada y diésel recalentado. A cada kilómetro la señal se volvía más nítida, como si un cable invisible nos guiara. Llegamos al punto de origen poco después del amanecer. Allí, en una hondonada entre peñascos, se alzaban los restos de un pequeño cuartel que, según los mapas, había sido desmantelado años antes. Era poco más que un anillo de muros de bloque, 2 torreones colapsados y la carcasa ennegrecida de un generador. Sin embargo, sobre el techo derruido ondeaba todavía un jirón de tela verde olivo, como si alguien hubiera izado la bandera la noche anterior. Descendimos en formación. El suelo estaba cubierto de munición vacía oxidada y desperdicios ganados por el sol. En la cocina encontré ollas con costras blancas. Un ratón momificado descansaba sobre una sartén. En la intendencia se apilaban botas roídas, algunas con los nombres de sus dueños aún legibles: C. Aguirre, M. Leiva. Soldaditos muertos hacía 12 años. Lo que congeló mi sangre fue el equipo de comunicaciones. Una consola ANPRC 117, antigua, que chisporroteaba como si la hubieran encendido minutos antes. El cable de poder se perdía en el piso, conectado a nada. Aún así, las luces verdes palpitaban. Grabé la señal en una micro SD para su análisis y preparé a los muchachos para cortar la transmisión. Apenas mi compañero Salazar tanteó el interruptor, la estática se disolvió y emergió una voz metálica, pero sin la distorsión típica de salto ionosférico. Sonaba casi a espaldas nuestras, masculina, agotada, con un acento norteño marcado. Delta 23. Reporte de bajas. 42 negativos. Necesitamos extracción. Nadie respondió. El capitán hizo un gesto para retroceder. En ese instante la voz subió un tono, desesperada. Ya vienen. Tiempo agotado. Y se cortó, como si hubieran arrancado el micrófono. Silencio. Solo el roce del viento rebotando en las paredes abiertas. Ordenaron desconectar el equipo, pero la consola se apagó sola, sus indicadores apagándose uno tras otro, como ojos cerrándose. Salimos rápido, llevando algunas carpetas polvorientas y un disco duro militar que todavía marcaba la leyenda clasificado. Durante el regreso, la radio de campaña permaneció muerta. Sin embargo, cada vez que pasábamos cerca de una cañada, mi auricular retumbaba con un golpeteo irregular, parecido al latido de un corazón. Llegué a pensar que el altavoz estaba fallando, hasta que coincidió con la frecuencia exacta de la señal fantasma. 29.475 MHz. No comenté nada. Nadie quería romper el espeso mutismo que se adueñó del convoy. En la base, entregamos los hallazgos a inteligencia. Nos ordenaron firmar acuerdos de confidencialidad y regresar a servicio rutinario. Parecía asunto cerrado hasta que, 3 noches después, Salazar desapareció. Le tocaba patrullar el perímetro externo. A las 02:10 su GPS dejó de transmitir. El pick-up en el que viajaba fue hallado a 500 metros de la alambrada, motor encendido, las puertas delanteras abiertas. Adentro, la radio táctica emitía la misma frecuencia, pero esta vez no había voz. Solo una vibración grave que hacía temblar el tablero como si algo invisible lo golpeara desde dentro. La búsqueda se extendió 48 horas, sin rastros, sin casquillos, sin señales de forcejeo. Era como si se hubiera desvanecido en el aire seco. El capitán intentó notificarlo como deserción, pero todos sabíamos que Salazar era de los que prefieren morir a huir. Esa explicación no calmó a nadie. Dormíamos vestidos, fusil al pecho, esperando un enemigo que no entendíamos. Poco después comenzaron las sombras. Primero fueron destellos, fugaces siluetas humanas entre los contenedores, justo afuera del halo de los reflectores.
Luego huellas frescas sobre el polvo, siempre en pares, como patrullas caminando en círculos alrededor de nosotros. Una madrugada, mientras revisaba el generador, escuché pasos tras de mí. Di media vuelta con el fusil amartillado y brevemente vi 3 figuras con uniforme antiguo, chalecos portacargadores de los que dejaron de usarse hace una década. Avanzaban erguidos, pero sus rostros estaban oscurecidos, como si los cascos proyectaran una sombra imposible de la luz. Al parpadear se deshicieron, dejando el aire cargado de electricidad estática que erizó mi piel. La paranoia nos quebró. 2 fusileros se dispararon el uno al otro al confundir sus sombras. Un sargento se reventó los nudillos intentando destruir el equipo de radio, alegando que allí dentro alguien respiraba. Cada incidente era reportado a un mando superior que ya no contestaba con la seguridad habitual. Las órdenes llegaban cortas, casi escuetas. Mantengan posición. Refuerzos en camino. Nunca llegaron. La última noche, la frecuencia maldita volvió a estallar en los altavoces del centro de mando. Esta vez sin clave de inicio, solo un murmullo colectivo que subía y bajaba como oleaje. Reconocí palabras sueltas. Mi apellido, el de Salazar, códigos internos del convoy que había investigado el cuartel. El sonido terminó en un chillido que hizo vibrar las lámparas y la base quedó sumida en un apagón total. Ni el generador auxiliar respondió. El viento se detuvo como tragado por un pozo. Salimos con gafas de visión nocturna, pero la pantalla mostraba únicamente ruido blanco, una neblina granulosa imposible en un lugar donde nunca condensaba el agua. Avancé a tientas hacia la torre de vigilancia. Al llegar encontré al centinela encorvado sobre el barandal, los audífonos pegados a la cabeza. Creí que dormía, pero al tocarlo, se derrumbó con rigidez cadavérica. Tenía los ojos abiertos y secos. En los oídos, sangre coagulada. Aún escuchaba un zumbido que no cesaba, aunque el radio estaba desconectado. Recuerdo muy poco de lo que siguió. He reconstruido los hechos por los relojes marcados en los registros de la caja negra del generador. Entre la 0237 y la 0305 hubo un lapso sin actividad eléctrica, sin señales emitidas ni recibidas. Sin embargo, los sensores térmicos mostraron movimiento de decenas de cuerpos que rodearon la base y luego se desvanecieron como columnas de humo. Cuando volvió la energía, la mitad del personal había desaparecido, como si los hubieran arrancado de sus catres. A las 05:12, sin recibir nuevas órdenes, recogí lo indispensable, mi arma, un disco duro con las grabaciones, y huí en una camioneta. Atravesé el desierto con la primera luz del día arañando el horizonte. Durante todo el trayecto la frecuencia 29.475 permaneció en silencio, salvo un pulso cada 30 segundos, como el eco de un radar buscando objetivo. Al cruzar el puesto de control de Babiácora, ese pulso cesó para siempre. Presenté mi informe en la región naval de Guaymas. Me sometieron a interrogatorios, exámenes toxicológicos y estudios psicológicos. Los analistas concluyeron alteración sensoperceptual ocasionada por estrés crónico y privación de sueño, descartaron toda evidencia y me dieron de baja honorífica por síndrome ansioso depresivo. El expediente de la base Sierra 5 fue clasificado y poco después borrado del sistema. Nada de eso explica por qué, cada aniversario de aquella noche, mi teléfono satelital, desactivado y guardado en un cajón, se enciende solo y muestra una llamada perdida de un número que empieza con 29.475. Tampoco explica el sobre anónimo que recibí este año. Un parche militar con el emblema de Delta 23, oloroso a polvo viejo, y una nota escrita con letra temblorosa. No fue un error. De frecuencia, ellos nunca se fueron. Duermo con la luz encendida, pero el sueño se quiebra cuando el silencio es demasiado denso. Entonces oigo, en las paredes, el mismo latido que acompañó nuestro convoy aquella mañana. Una cadencia lenta, obstinada, que no pertenece al mundo de los vivos ni de los muertos.
sino al espacio entre las ondas donde las voces sin cuerpo aún reclaman ser escuchadas, Botas en la penumbra. Me llamo Jesús Morales y en 2019 todavía olía a casaca nueva. Había completado apenas 4 meses de adiestramiento cuando me asignaron al 60 Batallón de Infantería, acantonado en un viejo destacamento polvoriento, casi al borde del desierto de Sonora, a 20 kilómetros de Santa Ana. A los reclutas nos tocaban los servicios más ingratos y, por supuesto, el rol de vigilancia del segundo turno, de medianoche a las 3, la franja que los veteranos bautizaron la hora hueca, porque los ruidos persisten pero la vida parece ausente. Esa primera noche llegué arrastrando los pies. Había habido revista de Estado Mayor, ejercicios de tiro y desmontaje de tiendas bajo un sol que partía la tierra. Tenía la boca pastosa y el uniforme pegado a la piel cuando el cabo servicio leyó la lista de puestos. Me tocó la garita del arsenal, un cuarto de concreto con 2 ventanucos que daban al patio de banderas y al camino que llevaba a los talleres mecánicos. El arsenal era famoso entre la tropa. Corrían historias sobre un teniente muerto allí una madrugada de 2007, cuando explotó una caja de municiones mal almacenadas. Dicen que su cuerpo quedó carbonizado, aunque las botas intactas aparecieron fuera, como si alguien las hubiera colocado con esmero junto a la puerta. Los relatos me sonaban a charla de cuartel para espantar inocentes, pero aquello no evitó que una corriente helada me recorriera mientras caminaba, fusil al hombro, hacia la garita. A mitad de trayecto, un sargento primero, Silva, un tipo macizo con bigote canoso, se me emparejó y sin mirarme dijo: «No pestañees, Morales. Si te vence el sueño, Barrón te hace compañía». No supe si reír o saludar. Él siguió de largo, como si nunca hubiera hablado. Encendí la lámpara interior y comencé a andar en círculos para espantar el cansancio. Cada paso retumbaba dentro del cuarto hueco, rebotando contra los muros agrietados. Revisé los sellos de las cajas de granadas. Conté los cascos de artillería alineados como piezas de ajedrez y verifiqué la cerradura del armario blindado. Todo estaba en orden. Afuera el viento levantaba costras de arena que raspaban la celosía metálica. Al fondo del destacamento, los generadores zumbaban con un pulso grave, monótono, casi hipnótico. Apagué la lámpara para que mis ojos se adaptaran. El resplandor de la luna filtrado por los barrotes dejaba rayas plateadas sobre el piso. Pensé en fumar, pero el reglamento era claro. Ni fósforos ni chispas junto a la pólvora. Así que saqué mi teléfono. Abrí un juego de rompecabezas y traté de engañar al reloj. No tardó en llegar el abatimiento. Sentí los párpados plomizos, la nuca caliente, las ideas derritiéndose en sopor. Me senté en el escalón que sirve, de umbral, apoyé el G3 entre las rodillas y cedí un instante. Apenas un instante, me repetí, al sueño. No sé cuánto pasó, quizás segundos o minutos, pero desperté con la impresión de que alguien estaba dentro. No podía mover la cabeza, como si un bloque de cemento me fijara la mirada al suelo. En mi campo visual solo cabían mis botas terrosas y, entre ellas, otro par que no era mío. Botines negros, pulidos, con tachuelas gastadas y cordones deshilachados. Casi podía oler el cuero viejo. Un mareo frío me subió por la espina. Resonó, un silbido apenas perceptible, una melodía ranchera que mi abuelo tarareaba al desgranar maíz. Algo de Jorge Negrete quizá. Quise tragar saliva y no pude. Las botas ajenas avanzaron medio paso. Una voz rasposa pegada a mi oreja susurró: «Vigilante somnoliento, mal destino». La lengua se me durmió. Intenté erguirme, pero el cuerpo entero estaba preso de un hormigueo, como si mi sangre se hubiera vuelto lodo. Entonces un golpe seco vibró en mi casco, un mazazo invisible que hizo chasquear mis dientes. El silbido cesó. Las botas dieron un último paso y desaparecieron. Recuperé el control justo cuando una linterna barrió la pared exterior. El soldado de relevo, González, asomó la cara. «¿Todo en orden, cabo?».
Contesté con la voz más firme que encontré, aunque me temblaba el arma. Intercambiamos la contraseña y me retiré. Al incorporarme sentí un peso extraño, como si el fusil tironeara hacia el polvo. Miré al piso. Allí, en la raya de luz que escapaba de la linterna de González, vi 2 huellas de tierra negra, impresas donde habían estado las botas ajenas. Mientras avanzaba por el pasillo, las piernas me flaqueaban y una melancolía absurda se me instaló en el pecho. Pensé en mi madre, en la casa de adobe donde crecí, en el olor a frijoles recalentados, y sentí un anhelo feroz de renunciar, de volver a esa cocina y dejar que el ejército fuera un mal sueño. Llegué al dormitorio antes del toque de Diana. El recinto estaba a oscuras salvo por la luz verde de las salidas de emergencia. Busqué mi catre, pero todos parecían ocupados. En el extremo, una litera baja permanecía vacía, la manta doblada con esmero. Recordé algo que Silva mencionó durante la instrucción: la cama del teniente Barrón nadie la toca. Siempre creí que era un truco para asustar reclutas. Ahora no me pareció tan gracioso. Me senté en la orilla del catre contiguo, incapaz de dormir. Minutos después, Silva entró, arrastrando chanclas. Me observó sin asombro, como si hubiera estado esperándome. «¿Lo viste, verdad?», murmuró. No respondí. Él siguió. «Barrón revisa que nadie se quede dormido custodiando su arsenal. Tal vez le sirva saber que reconoces tu falta». Sin esperar respuesta, señaló la litera vacía. «Al rato, cuando el rancho esté en silencio, párate ahí. Preséntate y pide disculpas. Con eso basta». Me dejó solo. Los ronquidos del pelotón tejieron un rumor espeso, y el zumbido de los ventiladores sonó como un enjambre irritado. El reloj marcaba las 4:22 cuando reuní valor. Crucé entre los camastros. Cada crujido del piso de madera pulsaba en mi sien. Me planté frente a la litera prohibida. El aire allí se sentía más frío. Tenía un olor rancio, mezcla de aceite para armas y tela quemada. Tragué saliva y hablé apenas. «Mi teniente Barrón, Cabo Morales se disculpa por dormirse en su puesto. No volverá a ocurrir. Que tenga un buen día». No añadí nada. El silencio pesó un instante, y de pronto, un chasquido como de botas cuadrándose respondió en la penumbra. Esa madrugada terminé vistiéndome antes del toque de corneta. Salí al patio casi al mismo tiempo que el cielo encendía las primeras franjas rosadas. El sargento de semana pasó lista. Cuando llegó a mi nombre, se detuvo. «Cara de muerto, Morales, ¿no dormiste?». Negué y mantuve la vista al frente, pero él se acercó lo suficiente para que solo yo lo oyera. «Bienvenido al batallón. Ahora ya perteneces de verdad». Desde entonces no volví a cabecear durante la guardia. Algunas noches, cuando el aire cambia de dirección y el polvo del desierto se arremolina, se escucha aquel silbido, débil pero inconfundible, flotando sobre las techumbres. Nadie menciona al teniente. Simplemente, los centinelas aprietan la culata y parpadean con furia, como si la vigilia fuera un salvavidas. Yo, por mi parte, aprendí a responderle sin miedo. Cada vez que la melodía roza el umbral de la puerta, llevo 2 dedos a la visera imaginaria del casco y susurro: «Puesto firme, mi teniente», sin novedad. No sé si esa obediencia me salvó del destino que tuvo él, o si al contrario, firmé un pacto con algo que habita entre grietas y sombras del cuartel. Solo sé que, la noche que bajen esas botas de la litera, alguien más deberá ocupar mi lugar en la penumbra. Tal vez entonces entenderá lo que aprendí aquella primera guardia, que hay órdenes que se escriben con sangre antigua y no admiten descanso, y que el desvelo es un precio irrisorio cuando la muerte pasa lista junto a ti, calzando botines gastados y silbando un corrido que nadie, ni siquiera los vivos, ha podido olvidar. La devoradora del bosque. Era 1984, y yo llevaba apenas 6 meses en el 17º Batallón de Infantería, destacado en la Sierra de Durango. Aquella madrugada de octubre nos sacaron de los catres antes del alba,
Un cabo de enlace se había extraviado durante un ejercicio de cartografía nocturna y llevaba 48 horas sin responder al radio. 14 hombres formamos la patrulla de búsqueda. Nos dejaron en un caserío minero abandonado llamado Los Alacranes, último punto de carretera antes de que la montaña se tragara cualquier rastro de civilización. El aire olía a pino húmedo y a óxido de maquinaria vieja. Aún así, nada me advirtió de la extraña opresión que se iría cerrando sobre nosotros con cada paso. La primera señal de que aquello no era una simple desaparición la obtuvimos al hablar con el único habitante del lugar, un anciano con la piel curtida como cuero viejo que vivía en una choza construida sobre los restos de la tienda de raya. Se asomó a la puerta cuando descargábamos el equipo. Solo dijo: «No lo busquen, ya no le pertenece a este mundo». Nadie le respondió. El teniente Altamirano dio la orden de avanzar y el viejo se encerró. El portazo resonó en mi cabeza como un presagio, helándome más que la neblina que comenzaba a descender del cerro. Cruzamos la línea de pinos cerrada y húmeda, adentrándonos en un laberinto vegetal que amortiguaba los pasos y distorsionaba los ecos. Avanzamos en formación de rastreo, peinando franjas de terreno con disciplina mecánica. A media mañana hallamos las primeras anomalías: conejos y zorros muertos, sin garras ni colmillos que explicaran las heridas, como si los hubieran triturado desde dentro. El teniente ordenó fotografiar y seguir adelante. Me esforcé por concentrarme en las huellas de botas y en la brújula para no pensar en la carne reblandecida que dejábamos atrás, pero el asco subía como bilis. Al caer la tarde, la neblina se volvió tan densa que las linternas solo abrían túneles espectrales ante los fusiles. Aún con visores infrarrojos, la visión era precaria. Poco después escuchamos un chasquido, seco, como hueso partiéndose. El soldado Galindo levantó algo del suelo y nos llamó con urgencia. Era un dedo humano, aún fresco, sin rastro de putrefacción. Lo embolsamos en un tubo estéril. El teniente apretó los dientes y decidió prolongar la búsqueda durante la noche. En la radio, el capitán del puesto de mando dudó, pero concedió 3 horas más. Seguimos subiendo entre brechas cada vez más cerradas. El silencio apenas era roto por el crujido de ramas bajo nuestras botas y el zumbido de los generadores portátiles. Fue entonces cuando, entre la neblina, divisamos una silueta encorvada que se mecía con pasos lentos. El corazón me golpeó el pecho al ver que no llevaba uniforme ni lámpara. No hubo órdenes. Instintivamente encendimos focos y apuntamos los fusiles. La luz reveló a una mujer anciana, vestida con harapos color tierra, la mirada vacía. En su mano pendía algo informe que al principio creí un animal desollado. Un vistazo bastó. Era la cabeza del cabo desaparecido, todavía reconocible por el distintivo de policía militar cosido al gorro que él mismo había bordado en la tienda de campaña semanas antes. De la boca pendían fibras de músculo que la mujer arrancaba con los dientes, mascando con parsimonia. Sentí un espasmo de náusea y terror puro. El teniente rugió: «¡Alto!», mientras levantábamos los fusiles. No hubo tiempo para más. La anciana lanzó la cabeza hacia nosotros con fuerza repentina, y en un mismo movimiento imposible para su edad, giró y se internó en la espesura con una agilidad felina. Disparé ráfagas controladas siguiendo el manual, pero solo astillé troncos y disipé la niebla a balazos. Algo, quizá mi instinto, me impidió perseguirla. Recuperamos la cabeza y, bajo la luz temblorosa, confirmamos que el cuello había sido cerrado con los dientes. Nadie pronunció palabra. El mismo pánico nos cosía la garganta. El teniente ordenó repliegue inmediato. Descender aquel cerro en plena noche fue una marcha infinita. Escuchábamos crujidos paralelos a nuestro avance y respiraciones que no eran las nuestras. 2 veces sentimos piedras rodar a nuestro flanco y cada sobresalto multiplicaba el terror. Cuando por fin vimos las láminas oxidadas del caserío, pensé que despertaría entre sudor y sábanas, pero seguía allí, con el metal del fusil helado contra mi pecho.
Intentamos contactar de nuevo con el anciano, pero su choza estaba vacía. Sobre la mesa había un cuaderno de notas empolvado. En él, una sola frase repetida con caligrafía infantil. La devoradora cuida el monte. Logramos evacuar antes del amanecer. 2 helicópteros nos recogieron y se llevaron los restos del compañero para la autopsia. Jamás nos revelaron el dictamen forense, pero los rumores volaron. Se hablaba de marcas de mordida humanas y animales mezcladas, y de un trauma óseo que ningún depredador de la región podría ocasionar. Semanas después, nos reunieron en un salón del cuartel de Torreón. Un coronel de Estado Mayor nos ordenó no volver a mencionar el incidente. Se clausuró el expediente, con sello rojo. Solo supe, por una enfermera del hospital militar, que la sangre del cabo contenía niveles anómalos de una enzima presente en cadáveres varias horas después de la muerte, pero que en su caso parecía seguir activa. Aquello me robó el sueño durante meses. Cada vez que cerraba los párpados regresaba la imagen de la mujer mascando, sus ojos sin brillo fijos en nosotros como si juzgara nuestra intromisión. Han pasado más de 30 años y aún me despierto, con el eco de ramas partiéndose. Jamás he vuelto a aquel bosque. La sierra continúa allí, callada, devorando sus propios secretos. A veces, cuando el viento sopla desde el norte, creo escuchar un crujir de mandíbulas que se confunde con el murmullo de los pinos. Entonces, recuerdo las palabras del viejo. Ya no le pertenece a este mundo. Y entiendo que quizá aquel monte maldito nunca fue territorio humano, sino un dominio primitivo donde algo más antiguo sigue cobrando tributo a quien se atreve a perturbarlo. Ahora sé que el uniforme no protege contra aquello que ronda entre la niebla, y que hay misiones de las que un soldado regresa con el cuerpo entero pero con el alma cercenada. Contar esto me pesa, pero necesito que alguien más cargue con la memoria. Si alguna vez escuchas campanas huecas en la sierra de Durango, no te adentres. Hay una figura encorvada que se alimenta del extravío y mastica la carne de los que se creían invencibles. Yo la vi. Y desde entonces, cada amanecer en 1900 que todavía respiro, le temo más al bosque que a la guerra, La arena. Nunca creí en fantasmas mientras vestía el uniforme, pero lo que viví aquella noche de marzo de 2011, en la franja desértica de Ojinaga, a varios kilómetros de la frontera que el mapa traza como línea recta, me obligó a admitir que hay cosas que no se reportan al comandante, porque no hay reglamento que las explique. Llevábamos semanas establecidos en un campamento improvisado entre mezquites secos y dunas de arena caliza. La orden era simple: vigilar rutas donde grupos armados asociados al trasiego de personas solían moverse cuando el sol caía. Éramos 3 pelotones. A mi cabo Barajas y a mí nos correspondía el turno de medianoche. El aire, a esa hora, parecía cristal frío que rajaba los labios. No se escuchaba nada salvo el zumbido eléctrico de las torres de visión nocturna y el golpeteo lejano del generador diésel, un latido mecánico que marcaba el ritmo de la guardia. Caminábamos en silencio, a paso lento, con los fusiles listos y los ojos clavados en el horizonte ondulado. El desierto es engañoso. Una silueta puede ser un arbusto castigado por el viento o un hombre armado esperando tu descuido. Por eso, cuando distinguí una figura a lo lejos, un bulto gris que se desplazaba con lentitud antinatural, sentí que se me encogía el estómago. Barajas la vio al mismo tiempo. Nos miramos, asentimos y avanzamos. La luna alumbraba apenas lo suficiente para recortar los contornos. La figura resultó ser una mujer diminuta, envuelta en un rebozo deshilachado. No medía más de 1,5 metros y caminaba con la espalda arqueada, como si cargara años y arena sobre los hombros. Sus ojos, hundidos y opacos, brillaban con la misma luz lechosa del satélite. La apuntemira se quedó quieta. Nosotros bajamos las armas. No había indicios de un fusil enemigo, ni rastro de otro cuerpo con ella. Le ofrecí mi cantimplora. Sus dedos temblorosos la rozaron, pero no bebió.
En vez de eso alzó la mano huesuda, señaló el oscuro mar de dunas que dejábamos atrás y musitó, con una voz tan ronca que parecía surgir de la tierra misma: «Ayuden a mi hijo». Eso fue todo. Ni un nombre ni un suspiro más. Volteé instintivamente para buscar al supuesto muchacho. Tardé 3 segundos en confirmar que no venía nadie detrás. Al girar de nuevo, la anciana ya no estaba. No había huellas nuevas, ni sombra que explicara su desaparición. Solo la brisa helada que movía la arena en remolinos pequeños. Un escalofrío me recorrió el cuerpo debajo del chaleco antibalas. Barajas murmuró algo que prefiero no reproducir, porque el miedo suele expresarse con groserías. Aún así decidimos cumplir la petición. Iluminamos con las linternas tácticas el terreno y continuamos hacia el punto que ella había señalado. Tardamos menos de 5 minutos en encontrar los cuerpos. A primera vista parecían 2 montículos de ropa. Al acercarnos distinguimos la mano de un joven extendida sobre la arena, nudillos llenos de grietas por la deshidratación. Respiraba casi sin ruido. Su pecho subía y bajaba como si le costara cada molécula de oxígeno. A su lado yacía una segunda figura, boca arriba, con los ojos abiertos al firmamento. Reconocí de inmediato el rebozo. No sé describir la impresión que produce ver a alguien que, un instante antes, te habló con súplica viva y ahora exhibe la rigidez de la muerte. Su piel estaba tan fría que mi guante sintió la escarcha imaginaria del más allá. Apreté los dientes y revisé signos vitales. Nada. La línea entre la ciencia y lo imposible se borró en ese segundo, pero no teníamos tiempo para filosofar. Barajas se hincó junto al muchacho, abrió la mochila de primeros auxilios, vertió suero sobre los labios agrietados. El joven apenas podía tragar. Sus pupilas vagaban sin enfoque, como si la vista se hubiera quedado atrás con el sol. Le coloqué una manta térmica y pedí por radio la evacuación médica. Mientras esperábamos escuché, o creí escuchar, un lamento que ondulaba entre las dunas, muy parecido al murmullo que brota cuando el viento sopla dentro de una botella gigante. Miré alrededor. Nadie. El generador del campamento se había apagado por protocolo, así que reinaba un silencio espeso, casi líquido. Barajas evitaba mi mirada. Sabía que habíamos visto lo inexplicable y que, de contarlo, nos tacharían de desvelados o mentirosos. El helicóptero llegó 30 minutos después. Nos cubrimos el rostro de la arenilla que levantaron las aspas y ayudamos a subir al muchacho, que ahora apenas susurraba un nombre: Mariela. No sé si era su madre o una plegaria. Del cadáver no informamos por radio. Lo colocamos sobre una lona, la aseguramos con cinchos y lo trasladamos en el Humvee de regreso al campamento. El protocolo exigía registrar fallecidos en la bitácora, pero ninguno de los superiores encontró correspondencia en los reportes de migrantes extraviados. Cuando un médico legista improvisado revisó el cuerpo, estimó hora de muerte, más de 4 horas antes de nuestro encuentro. Era imposible que hubiera caminado, hablado y desaparecido minutos antes. Esa contradicción se convirtió en un secreto tácito entre Barajas y yo. Nadie más preguntó. En guerra la lógica se suspende y la vida sigue. Días después, visitamos al sobreviviente, llamado Gabriel Torres, 22 años, en la enfermería de la base aérea. Lucía demacrado, pero lúcido. Nos agradeció, rompió en llanto seco y contó que su madre había insistido en cruzar por un atajo que, según coyotes, reducía patrullajes. La temperatura diurna los sorprendió sin agua. De noche la mujer se desplomó. Gabriel perdió la noción del tiempo. Recordaba haber tomado la mano inerte de su madre y suplicar ayuda mirando al cielo. Después, nada, hasta despertar con nosotros. Le pregunté si en algún momento la vio ponerse de pie después de fallecer. Negó con la cabeza y se quedó mirando la pared blanca, como si detrás se abriera la llanura. Comprendí entonces que no necesitaba saber más. Había aprendido que los ruegos de un hijo pueden atravesar la muerte.
pero el precio es llevar la imagen de un fantasma maternal clavada para siempre en la retina. Solicité mi baja voluntaria un año más tarde. Nunca escribí lo sucedido en 1900 en un parte oficial. A veces me acuesto, cierro los ojos e intento convencerme de que aquella noche solo fue un espejismo que la mente fabricó entre el polvo y la fatiga. Sin embargo, en la penumbra del cuarto siempre termino escuchando el crujido leve de una voz anciana que reza: «Ayuden a mi hijo». Y siento, junto a la cama, un rebozo que roza la duela como si esperara mi respuesta. He aprendido a no ignorarla. Me levanto, lleno un vaso de agua y lo dejo sobre la ventana, mirando hacia el norte. Al amanecer el vaso suele estar medio vacío y el cuarto huele a tierra húmeda de desierto, la misma que envuelve a los vivos y a los muertos, cuando el deber los junta donde nadie más quiere mirar. Si te gustó el video, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video. Saludos.